En los barcos antiguos, los buques no se movían con motores de vapor, ni de combustibles, ni de reactores nucleares. Cuando se miraba en los sótanos de esas embarcaciones, habían unos esclavos que eran atados a la embarcación con un grillo y una cadena que le ponían en su tobillo. Y sentados allá en la parte inferior de la embarcación, cada uno de ellos tenía un remo, y con ese remo impulsaban la embarcación. Las embarcaciones entonces se movían grandes distancias con esos remeros que habían allá en el sótano de esas embarcaciones. Muchos de ellos morían allá remando y nunca podían soltarse de ahí. Simplemente cuando ya morían los sacaban de ahí y ponían otro remero. Cuando uno mira la escritura y el origen de esa palabra remero, entonces tiene un nexo etimológico con la palabra ministro. Y cuando Pablo dice Pablo, siervo de Jesucristo o ministro de Jesucristo, él se está comparando con esos esclavos que remaban en lo profundo de las embarcaciones para que los barcos avanzaran, y morían allí remando con su pie atado a un grillo y a una cadena para que ese barco avanzara. Y Pablo se autodefine como Pablo, Timoteo y Silas, siervos ¿de qué? De Jesucristo, ministros de Jesucristo, quienes estaban remando para que el reino de Dios avance. En el ámbito religioso, en el cristianismo, esa palabra ministro se utilizó para traducir la palabra griega diáconos, que también significa servidor. Pero hermanos, los malos entendidos y distorsiones en relación con el título ministro o servidor han contribuido a los errores en el servicio o la falta de interés en servir de muchos, porque no han entendido qué significa remar en esta gran embarcación del reino de Dios. Los discípulos tuvieron una confusión respecto al servicio. En Mateo capítulo 20, verso 25, dice la escritura, leamos desde el verso 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Había en ellos una confusión. Ellos fueron a solicitar algo al Señor respecto al servicio, respecto a los privilegios. En el verso 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Potestad? Ustedes saben que los servidores públicos se enseñorean sobre las personas y ejercen sobre ellas ¿qué? Potestad. Los servidores de este mundo lo hacen así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. ¿Quieren ser grandes en este reino? Entonces tienen que ser servidores, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cómo cambia la dimensión
en este reino, hermanos. Versículos 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo. Y ahora el Señor se pone como ejemplo, porque Él es el ejemplo en todo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el remero, que entregó su vida hasta el final y se humilló y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo entregó todo. Y cuando algunos quisieron o pretendieron sacarlo de esa labor, como Pedro, que le dijo, no te acontezca tal cosa, entonces él dice, no, Pedro, no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Esto es otra dimensión, esto es otro reino. Existe confusión en muchos creyentes acerca del servicio. Y por eso Pedro, cuando escribe a los ancianos, allí en su primera carta, en el capítulo 5, Pedro va a orientar cuál debe ser el verdadero servicio. Versículo 2 del capítulo 5 de primera de Pedro, Pedro le dice a los obispos, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Primera corrección. Nótese que Jesús corrigió a sus discípulos. Ahora Pedro, como un anciano, juntamente con ellos, les dice, si ustedes van a remar aquí, ustedes tienen que tener cuidado de la grey de Dios, no lo hagan por fuerza, háganlo voluntariamente. Nosotros somos esclavos voluntarios. Y agrega, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Exactamente lo mismo que le dijo el Señor a sus discípulos, el apóstol lo está repitiendo aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué? Ejemplo de la grey. Está corrigiendo el apóstol a estos ancianos que van a apacentar la grey del Señor. Y termina diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. Ya, ahí está el premio. Pero hay que corregir en nuestra mente y ubicarnos y saber que estamos en un nuevo ¿qué? En un nuevo reino. Y que aquí las cosas son totalmente diferentes. Preguntémonos en esta mañana, ¿será que hay confusión en nosotros también, como la hubo en los discípulos, como quizás lo hubo en los ancianos de la época que apacentaban la iglesia? Y hoy nosotros necesitamos también ubicarnos con una cosmovisión bíblica de lo que es el servicio. Pregúntese usted en esta mañana. Hoy yo considero que hay una confusión en muchos creyentes acerca del servicio. Una de ellas es pensar que la única forma de servir a Dios es siendo pastor. No, entonces yo para servir a Dios tengo que ser pastor. Y eso es un error. El pastor solamente es un miembro más, oído a esto, un miembro más en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con una función determinada. ¿Y es de qué? De apacentar, de ministrar, de enseñar, de ayudar y cuidar la grey de Dios, pero es solamente una función en el cuerpo que tiene múltiples miembros y múltiples funciones anexos a esos miembros del cuerpo. Pero no es el super creyente, no, es igual a todos ustedes. Le duele el estómago, igual como le duele a usted. Llora también como llora usted. Fracasa, se siente frustrado también, se alegra, come igualito como ustedes. Igualitos son ellos, solo porque son miembros del cuerpo. Entonces, uno de los errores es pensar que la única forma de servir a Dios es siendo pastor.
Pero también hay otra confusión, y es creer que toda la responsabilidad del servicio en la obra de Dios, en esta gran embarcación que se llama el reino de Dios, donde se necesitan remeros, los únicos responsables son esa persona que ha sido designado como pastor, como anciano, como diácono o unos pocos creyentes que están siempre allí en la foto de primeros. Ese es un grave error. Pensar que toda la responsabilidad cae sobre una persona o 2 o 3 personas que siempre están allí. Ese es un error respecto al servicio. Pero también pensar que servir a Dios es perder el tiempo. Qué perdedera de tiempo. Usted haya todo el tiempo metido haciendo cosas. Y que debo hacerlo si me queda tiempo de sobra. Yo le colaboro, si me queda tiempo. Error. O sea, yo hago todo y si me queda, entonces yo le doy ahí un poquitico. Piense usted que Dios el día de hoy decidiera decir, bueno, yo te he dado todo esto, pero si me queda tiempo, entonces yo te doy esto. No. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y hace llover sobre justos e injustos, y Él da mucho más abundante para nosotros. Así de que pensar que servir a Dios es perder el tiempo y que debo hacerlo si me queda tiempo de sobra es un grave error, porque usted le estaría entregando a Dios que la sobra de lo que le queda. Y Dios, con todo el respeto en esta mañana, yo le digo, Dios no es un Dios de sobras, de migajas de lo que nos queda. Dios no quiere estar de quinto ni de último, Él es el primero, Él es alfa y omega, el primero y el último. Y Él no admite sobras. Creer que puedo servir a Dios de cualquier manera, porque al fin y al cabo eso es para Dios. Eso es para Dios. Yo no sé cantar, pero entonces como eso es para Dios, Dios entiende y vamos a hacerle aquí a cualquier manera, hermanos. No, si es para Dios, es que lo mejor. David fue a ofrecer un sacrificio por allá a la heredad de un hombre. Y entonces él salió y le dijo, mi rey, aquí está todo el altar y yo pongo los animales y todo está a disposición para que usted le ofrezca sacrificio a su Dios. Y David dijo, no, yo no ofreceré a Jehová nada que no me cueste. No ofreceré a Jehová nada que no me cueste. David sabía, entendía, él era un servidor. Así que creer que yo puedo servir a Dios de cualquier manera, porque al fin y al cabo esto es para Dios, es un error gravísimo. Piense usted, hermano, usted cumple con compromisos laborales, usted cumple con actividades sociales, usted cumple con compromisos familiares. Y a esas actividades nosotros somos como ¿qué? Como un ¿qué? Un relojito, ¿cierto que sí? Si le dicen que hay una cita con el gerente de la compañía porque necesitan hacer un plan de negocios para el año o para el segundo semestre y que la cita es a las 7 de la mañana, ¿usted a qué horas está allá? Es el gerente, ¿cierto? Si le dicen que hay que entregar un trabajo, un proyecto y que tiene 3 días, usted se esfuerza y usted lo hace. Y cualquier cosa nosotros que nos esforzamos. Y es la queja que tiene el Señor contra el pueblo, porque la Biblia dice que cuando traían la ofrenda, le traían a él la ovejita coja, la ovejita ciega, manca, la ovejita así como más desmejoradita, llevémosla. Y entonces el Señor les dijo a ellos, hagamos una cosa, vaya y ofrézcaselo a su príncipe a ver si se la recibe. Y dijo, no se la va a recibir. Entonces, ¿por qué se la traen al Señor? Hermanos, creer que puedo servir a Dios de cualquier manera, porque al fin esto es para Dios, o pensar que por servir tengo mayores privilegios ante Dios que los demás. No, es que como yo soy el ungido, entonces Dios me oye más a mí que a usted. Y la gente se la cree. Y muchos creen en muchas
iglesias que Él es el ungido y que Dios lo oye a Él. Y entonces uno escucha a muchos creyentes: hermano, ore usted que Dios lo oye más a usted. No, error. Tampoco pensar que por servir a Dios tengo mayores privilegios ante Dios que los demás. Aquí todos somos ¿qué? Iguales, solo que tenemos funciones diferentes. Pero también tomar el servicio como plataforma para enseñorearse, para manipular o para sacar provecho de los demás, que se vuelven gamonales, se vuelven potentados y utilizan el servicio para su propio beneficio y hacen mercadería con eso. Hermanos, debemos de comprender con claridad que en la iglesia cada cristiano es un ministro, porque todos somos llamados a servir. Dios nos llama a servirle a Él, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, y Él vino a servir. Él vino a servir. Todo lo creado Él lo hizo con un propósito. ¿De qué? De dar, de servir. Y quiero que miremos, hermanos, por qué es importante hoy servir a Dios. Tú debes servir a Dios por varias razones, hermano. Y consideremos en esta mañana varias de ellas. La primera, usted fue creado y diseñado para servir. Usted fue creado para servir. Tenemos un diseño, por diseño nosotros fuimos creados para servir. Tú debes servir a Dios porque para esto fuiste creado. Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Miremoslo en Génesis 1:28. El primer servidor que Dios creó fue Adán, el vicerregente, el administrador de lo que Dios había hecho. ¿Sabe cuál iba a ser la labor de Adán? Representar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la imagen de Dios. Quiere decir que donde iba Adán, iba la imagen de Dios. Donde estaba Adán y lo que Adán hacía, representaba ¿a quién? La imagen que él llevaba en sí mismo, del carácter, del propósito, de la voluntad de quien lo creó. Él representaba eso. Adán, yo podría decir en esta mañana que fue el primer servidor público que Dios creó. Capítulo 1, el verso 28 de Génesis. Dice la escritura: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os será para qué, para comer. Pero les da entonces una encomienda, les da una labor que ellos deben desempeñar, y es fructificar, multiplicar, llenen la tierra, señoréenla y sojuzgadla. Pero bajo una ¿qué? Bajo una autoridad. La autoridad, bajo un mandamiento, bajo unos lineamientos, bajo unas ordenanzas. Este mandato implica administración responsable, y él sabía que debía de forma responsable manejar los recursos que Dios le había dado y los seres vivos que le había dado, actuando como representante de Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Qué hace un buen administrador? Multiplica, administra, fructifica, sojuzga, cuida todo lo que está a su alrededor. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán: administre responsablemente, con sabiduría, los recursos naturales y los seres vivos, actuando como representante mío. ¿En dónde? En la tierra. Y usted va a tener mi imagen y mi semejanza, y donde quiera que usted vaya, me va a representar a mí. Señorear y sojuzgar, ¿qué significa? Cuidar y cultivar la creación de manera responsable
estableciendo orden bajo la autoridad divina. Todo lo anterior muestra al hombre como un servidor de Dios, un servidor de Dios. Adán no podía hacer lo que quisiera. Él estaba bajo ¿qué? Bajo una autoridad. De hecho, cuando él vulnera esa autoridad, Dios lo saca ¿de dónde? Del huerto, junto con su esposa. Hermanos, en términos espirituales, oído a esto, en términos espirituales, Dios a través del apóstol Pablo y a través de otros apóstoles y otros agregados apostólicos, quiere que nosotros entendamos que nosotros debemos ser vistos por los hombres como servidores y administradores fieles de Dios. Repito, Pablo está diciendo que Dios quiere que los hombres nos vean a nosotros como ¿qué? Como servidores y administradores fieles de Dios. ¿Quiere verlo? ¿Quiere ver la manera en que Pablo se presentaba siempre? Le voy a dar algunos textos, acompáñenme. Romanos capítulo 1, dice la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, remero. Pablo, servidor. Pablo, siervo de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, el versículo 1, ahora Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo y Timoteo, ¿qué? Siervos. Tito capítulo 1, el versículo 1, Pablo le está escribiendo a su colaborador y le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En otras palabras, Pablo significa pequeño, siervo significa esclavo o remero y apóstol significa enviado. Traduciendo estas palabras dice: pequeño esclavo enviado de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esa es la traducción de esto. Repito, pequeño esclavo enviado de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. Esa es la traducción. ¿Será que hoy vemos el servicio así? Santiago, hermano de Jesús, después del libro de Hebreos, igual. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas. Judas, también hermano de Jesús, antes de Apocalipsis dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas, esclavo. Pablo, esclavo. Timoteo, esclavo. Santiago, esclavo. Y ahora dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién se las va a manifestar? A sus remeros, a sus esclavos. Esa es la constante aquí. ¿Cómo quiere Dios que nos vean a nosotros? ¿Cómo quiere Dios que nos vean a nosotros? Hermano, yo quiero que me vean y dejamos salir el viejo hombre. Yo quiero que me vean. Y usted ve muchos pastores, yo los he visto en camionetas blindadas entrando con escoltas a la dominical. Yo los he visto. Y así se quieren ver. A las mega iglesias los he visto escoltados. Y si usted se quiere acercar, no, hable con la secretaria, que ella le da una cita para que hable conmigo. Grave. ¿Cómo quiere que nos vean? Pablo escribió 1 Corintios 4, el versículo 1. Dice la escritura: así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? Por servidores, por remeros, por esclavos, por siervos de Cristo y administradores de los ¿qué? Misterios de Dios. Así quiere que nos vean.
Y no solamente al pastor o a los ancianos, no, a todos nosotros. Pablo está diciendo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, a esos administradores se les pide algo. Verso 2, ahora bien, se requiere, es un requerimiento. Se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Porque hay unos que no son fieles. Y le digo algo, si usted no le es fiel a Dios, no le es fiel a nadie. Si usted le es fiel a Dios, usted le es fiel a la mujer, le es fiel a los hijos, le es fiel en su empresa, es fiel en sus labores. Si usted es fiel a Dios, porque esa es la columna vertebral, ese es el génesis de todo, ahí comienza todo. Si yo soy fiel a Dios y yo vivo mi vida constantemente corandeu, de cara a Dios, y soy fiel a Él todo el tiempo, voy a saber que Él me está viendo, que el que me mandó y el que me creó para servir me está viendo. Entonces yo voy a ser fiel ¿a qué? A todos. El problema es que muchas veces queremos cambiar el comportamiento de algunas personas aquí, pero no hemos cuadrado la relación de siervo, señor, y entonces ahí no, eso es imposible. Pero Pablo está diciendo aquí, ténganos los hombres por administradores y por servidores, y se requiere que esos administradores sean hallados que fieles. ¿Usted sabe cuál es la última palabra que vamos a oír cuando entremos en el reino de Él, en su gloria? ¿Sabe cuál es la última palabra? Buen siervo. Buen siervo. Buen remero. Buen siervo. Fiel. La fidelidad aquí, hermano, es lo que cuenta. No tanto la capacidad, aunque la necesitamos, pero nuestra suficiencia Él nos la da a nosotros. Pero lo que Dios busca es un hombre que fiel, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿quién? De tu Señor. ¿Cuántos quieren oír esa voz un día? Yo quiero oír esa voz. Ay, no, es que a mí no me dieron sino esto, a mí me tocó esto. Hágalo con gusto, hágalo con alegría, hágalo con responsabilidad. Que en lo poco usted fue fiel, en lo mucho lo van a poner. Dios no está mirando la dimensión, no está mirando la cantidad. Él está mirando es con qué corazón lo está haciendo usted. Y si usted realmente es fiel a eso, y si usted es fiel a eso, eso es lo que cuenta para Él. Porque Él no mira lo que miran los hombres, Él mira ¿qué? El corazón. ¿Cómo lo estás haciendo? Recuerdo mi primer cargo, yo ya les he contado eso. Presidente del comité de aseo de la iglesia. Tenía 16 años. No, yo saqué pecho. Presidente del comité de aseo, mejor dicho. Que se atenga a ese piso porque baños, bancas. Yo tenía en mi mente que ahí se iba a reunir la iglesia del Señor, que ahí iban a venir los santos a cada reunión, a cada culto, y yo trapé, barra, sacuda, organice, perfume, pastor, necesito un perfume, un ambientador para que esto esté rico, bueno. O sea, yo me la creí y lo hacía con fidelidad, lo hacía con amor, lo hacía con gusto y administré eso. Y luego, Edwin, ahora vas a dirigir los adolescentes. Edwin, ahora, ¿qué tal si nos ayudas con los jóvenes? Edwin, ¿qué tal si ahora manejas el evangelismo? Edwin, ¿qué tal si ahora me colaboras a mí? Porque yo estoy viajando mucho y necesito un asistente. Claro, pastor, yo estoy ahí. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú debes saber que tú fuiste creado para servir, fuiste creado para servir. Esa es nuestra forma, nuestra mentalidad. Todo debe estar apuntando a eso en la obra de Dios. Estoy hablando bajo un contexto de iglesia. Número 2, pero tú también fuiste salvo para servir. Tú debes servir a Dios porque para eso fuiste salvado.
¿Fuiste salvo para eso? Tú fuiste salvo para servir. Si no deseas servir a otros, si no solo te concentras en tus necesidades, deberías preguntarte si Cristo vive realmente en ti. Si en verdad has recibido la salvación por la fe en Cristo, entonces Él espera que le sirvas, pues no solamente te salvó para que vayas al cielo, sino para que hagas ¿qué? Ministerio, para que remes también en esta gran embarcación. Pero si estás haciendo todo para ti, la Biblia dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Usted está pensando primero en lo suyo. Porque uno tiene una mentalidad, ay no, cuando yo tenga lo mío, entonces yo sí suelto. No, en el reino es al revés. Elías llegó por allá y había una viuda cogiendo madera y leña para servir un plato, y no le quedaba sino un puñado de harina y un poquito de aceite, y el profeta llegó a esa casa, y entonces el profeta se encontró con ella, y había una gran hambruna. Y el profeta le dijo, dame algo de comer. Y dijo, no, pero es que solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y esto es lo único que tengo, y nos lo vamos a comer entre mi hijo y yo, y nos vamos a morir. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y hazme a mí primero, y luego te haces para ti. Y dice que ella se fue e hizo como el profeta le había dicho, y le hizo un alimento con ese pequeño puñado de harina, en ese aceite, y se la trajo, y entonces el profeta comió, y dice la Biblia que Dios multiplicó la harina y multiplicó el aceite, y nunca le faltó. Dicho en otras palabras, Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. Y alguien dirá, no, eso no aplica. Aplica, porque si tú no lo haces, es posible que factures mucho, pero eso que estás facturando de más no te va a servir para acercarte más, sino para enredarte más. Mi amado, tú fuiste salvo para servir. Primera de Pedro capítulo 12, el verso 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted fue adquirido, comprado, lavado por Dios. ¿Para qué? Declaración de propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso lo llamaron. Para eso lo llamaron. Y escuche lo que dice el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y a veces se nos olvida, ¿verdad? Y ese es el problema del ser humano. Se le olvida de dónde viene. Entonces el apóstol, el Espíritu Santo, a través del apóstol le recuerda y le dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes no eran pueblo, ahora lo son. No habían alcanzado misericordia, pero ahora ya alcanzaron misericordia. Entonces, ¿qué? Vayan, anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso lo llamaron, para eso lo salvaron. Entendamos eso, esa dimensión, no para otra cosa. Número 3, tú fuiste creado para servir, fuiste salvado para servir, pero tú debes servir a Dios porque para eso fuiste llamado. Creado, salvado y llamado. Usted fue llamado para eso. Tu salvación incluye el llamado a servir. ¿Podría usted repetir eso en esta mañana? Mi salvación, dígalo, mi salvación incluye el llamado a servir. Cuando Pablo va por el camino hacia Damasco y el resplandor de luz lo tumba del caballo, él hace 2 preguntas. ¿Quién eres, Señor? Y lo segundo, ¿y qué quieres que yo haga? Servicio. Está muy cómodo con la salvación. Ay, Dios me ama tanto.
Yo soy el hijo consentido de Dios. Vea a Dios cómo me bendice. Pastor, vea cómo me ha bendecido Dios. Sí, hermanito, te ha bendecido mucho, pero te bendijo es para que sirvas, no para otra cosa. Un cristiano que no sirve es una contradicción en sí mismo. Cuando usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otros, cumples el llamado. Tú fuiste llamado para servir. Y estoy hablando en un contexto eclesiástico. Vaya a Gálatas capítulo 5 para que mire el llamado que nosotros tenemos. El versículo 1, 7 y 13 dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién te libertó a ti? El Señor. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pablo está diciendo: ustedes son libres. ¿Por qué? Porque Cristo los hizo libres. Ahora mire lo que dice el versículo 7: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Parece ser que los estaban estorbando para que no hicieran la labor, para que no cumplieran el objetivo para el cual fueron llamados. Pero ahora dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, repito, servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué fue llamado usted? Para servir en su obra, en el reino. Servir. Pues un cristiano que no sirve es una contradicción en sí mismo. Usted fue creado, usted fue salvado, ahora usted es llamado, ¿para qué? Para servir. Número 4, tú debes servir a Dios, porque para esto fuiste comisionado. Dios te creó, Dios te salvó, Dios te llamó, y ahora Dios te comisiona para que sirvas. Pero es que a mí no me han dicho nada. No, usted ya fue comisionado. Mi padre muchas veces llegaba a la casa, él era militar, y llegaba y decía: me voy de comisión. Nosotros ya sabíamos que él se iba, pero no sabíamos si volvía, porque tenía que ir a las montañas, ir a patrullar en esas montañas. No sabíamos si volvía o no volvía. Ya mi mamá sabía qué había que hacer. Comisión. Nosotros fuimos comisionados. Hermano, en esta mañana yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Servir no es opcional. ¿Cómo dije? Esto no es una opción. Esto no es una opción. Es el corazón de la vida cristiana, el servicio. Muchos cristianos desean estudiar muchas cosas, acerca de muchas cosas, antes de comenzar a hacer las cosas. Espere, yo me preparo, espere que estoy aquí. Y se la pasan, espere, y no actúan. Lo que necesitan es practicar lo que ya saben. Eso es servir. Dios le dijo al endemoniado gadareno que estaba por allá en los sepulcros, que estaba violentándose con cadenas y nadie lo arrimaba, y lo salvó. Y cuando lo salvó, entonces dijo: bueno, yo me voy con el maestro. Y pusieron la barca y se subieron los discípulos, y el Señor se subió, y él, como muy contento, también dijo: yo también voy, y se subió a la barca. Y el Señor le dijo: no, venga, bájese de la barca. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ese que había sido el endemoniado gadareno dice que se fue por todo Decápolis predicando lo que Dios había dicho en él y mostrando su testimonio, que antes era un endemoniado
que la gente huía de él, que lo ataban con cadenas y las rompía y que dormía en los sepulcros, y ahora se va a ir a contarle a todos lo que Dios hizo a través en la vida de él. Y lo mismo hizo la samaritana. Después de que habló con Jesús, dejó el cántaro y salió corriendo y se fue a Samaria y le dijo: vengan, que he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, ¿no será este el Cristo? Y todos se vinieron. Fue comisionada. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Tú sabes lo que tienes que hacer. Mateo capítulo 28, 18. Tú sabes lo que tienes que hacer. Ay, yo no sabía. No sabía. Usted sí sabía. Verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo ya prediqué esto en estos días. Si se le olvidó, yo le mando el link tranquilito, le mando el enlace para que se siente y escuche. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en razón a, como consecuencia de, ahora viene la encomienda: vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, incluido Bolivia, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea. Punto. Esa es la gran comisión. Yo le hago una pregunta en esta mañana: ¿qué parte no entendimos? Esa es la gran comisión. Usted fue creado para servir. Usted fue salvo para servir. Usted fue llamado para servir. Y ahora dice el texto: y usted fue comisionado para servir. Vaya, tiene que ir. Tiene que ir. No es una opción. No es una opción. Y termino en esta mañana diciendo que tú debes servir a Dios, porque tu servicio será evaluado. Segunda de Corintios 5:9. Usted debe servir porque a usted lo van a llamar. A mí me van a llamar. A mí me van a llamar para ver si usted realmente hizo o no hizo lo que tenía que hacer. Si usted hizo para lo que fue creado, salvado, llamado, encomendado, lo van a llamar. Y allá no hay excusas. Segunda de Corintios 5:9, dice el apóstol: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles ¿qué? Agradable. Allá. Verso 10. Porque es necesario. ¿Por qué será necesario? ¿Por qué creen ustedes que será necesario? Porque usted fue creado para eso. Porque usted fue salvo para eso, porque usted fue llamado para eso, porque usted fue comisionado para eso. Por eso es necesario que todos nosotros, Pablo se incluye ahí, todos nosotros, vamos a ir nosotros salvados a presentarnos delante de nuestro Señor como siervos, como remeros, como servidores. ¿Para qué? Para presentar lo que nosotros nos encomendaron y todo lo que nos dieron aquí. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no es un juicio para salvación o condenación, nada que ver. ¿Quién está hablando de eso? Es un juicio donde usted y yo tenemos que ir a presentarnos ante el que nos encomendó. Aquí estoy. Bueno, cuéntame. Te puse allá, te di estas cosas y ahora vamos a cuadrar. ¿Qué hiciste del talento que te di? No, es que yo
Usted sabe, usted entiende. Y el don, ese don que te di, Pablo lo dice de otra manera, 1 Corintios 3. Dice el versículo 10. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de servicio. Estamos hablando de que tenemos que dar cuenta un día. Mi hermano, tú vas a comparecer ante, mírale la carita del que está a tu lado y dile, vas a comparecer ante el tribunal de Cristo un día. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son? ¿Qué son? Lea el verso 5. ¿Qué dice? Servidores, remeros, esclavos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. ¿Qué te ha concedido el Señor? ¿Qué oportunidad te ha dado a ti para que sirvas? Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿qué? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su... Eso no me lo estoy inventando yo en esta mañana. Cada uno recibirá su recompensa según ¿qué? Su labor. Lea conmigo el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, ¿qué pasará? Madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará que manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Tu obra, mi querido hermano, en esta mañana, te lo digo con amor, tu obra la van a poner a prueba. Tú vas a ir al tribunal de Cristo, y esto no es para generarle a usted un pánico y un terror, no, hágalo por amor. Usted fue diseñado para eso, hágalo con alegría. Versículo 5, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Punto. Primera de Pedro, capítulo 5. La recompensa. Ahí está la recompensa. Hermano, el trabajo en el Señor no es en vano. Esto no es una perdedera de tiempo. Con todo el respeto, aquí hay gente muy inteligente, muy capaz, muy dotados, muy preparados. Si esto fuera en vano, usted lo autorizo para que se vaya a hacer cosas más interesantes. Pero nosotros sabemos que aquí hay un gran galardón, que aquí hay un gran tesoro, y que lo más grande es gastarse la vida aquí, como dijo el apóstol Pablo. Yo entregaré mi vida aquí, la pondré en libación con tal de que acabe esta labor, porque sé lo que me espera. Y Pablo lo dijo Pedro y lo dijo Pablo ya en sus últimos días. Versículo 4 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Después de haber servido voluntariamente y haber entregado nuestra vida al Señor, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. A mí me emociona este texto. Y esto es lo que a mí me infunde aliento siempre que yo estoy como... Voy allá y leo otra vez el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow, ya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya. Si usted no se anima con esto, nada lo anima. Este sí es el último. Segunda de Timoteo, capítulo 4. La recompensa.
la recompensa. Verso 3 de 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Verso 5. Pero tú, mi hermano, en esta mañana, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hermano, servir no es fácil, trae aflicciones en la carne y en las emociones y todo. Aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple. Sé fiel. Cumple. Porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando estemos allá, eso será inimaginable. Y con esas palabras es que yo tengo que tomar fuerza. Porque a veces pareciera que estamos echando esa semilla en el agua y no la vemos. Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas, que caía la semilla ahí y no se ve, usted no ve nada. Pero después de muchos días la hallarás, sale. Y usted dice, ya, ahora entiendo. Hermano, ¿estás respondiendo al llamado del servicio a Dios hoy? ¿Estás haciendo la labor que Dios te ha dicho que hagas? Y si no la sabes, estás preguntando, ¿qué debo hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué soy bueno aquí? Así sea presidente del comité de aseo, ¿por qué no? O el que cierra una ventana, o el que prende o apaga un ventilador, el que cierra o abre una puerta, el que le da un saludo a una persona que llega, el que le da una llamada a alguien, el que se arrodilla y ora media hora por un necesitado, el que de pronto Dios lo ha bendecido económicamente más de la cuenta y entonces va a mercar, a hacer las compras y deja un dinerito al lado para hacer un mercadito y lo empaca y luego se lo lleva a un hermano que sabe que está necesitado. Ahí está, hermano, eso es un servicio. Estás sirviendo a Dios. Te estás preparando en el servicio, estás dando un consejo, una palabra de aliento, estás soportando y llevando las cargas de los otros. Estamos ¿qué? Sirviendo. Tú fuiste llamado para servir. Si no lo haces, mi amado, vas a perder muchas bendiciones el día en que nuestro Señor esté repartiendo. Pero si lo has hecho, vas a escuchar una voz que yo quiero oír. Buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, porque fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Esté en pie, por favor, tenga la bondad en esta mañana. Nos están vendiendo una idea. No, usted, le preguntaban al pastor MacArthur que él cuando se iba a jubilar, y jubilar. No, aquí no nos jubilamos. Nosotros morimos remeros. Y si Dios te ha dado el privilegio de jubilarte, hablando en términos laborales, pues te va a quedar más tiempo para servirle a Dios. Y si Dios te ha bendecido económicamente, de pronto no tienes los sobresaltos que tiene otro que carece un poco menos, pues tienes más tiempo, más capacidad para servir a Dios. Sirvamos a Dios, hermanos, que la obra en el Señor no es en vano. Tú vas a recibir grande galardón, pues Dios se interesará en aquellos hombres y mujeres que se interesan en lo que a Él le interesa: servir a Dios y que el reino de Dios avance. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres bueno. Señor, queremos servirte.
Queremos entregar nuestra vida, Señor, si no lo hemos hecho, para servirte a ti, Padre Celestial. Es la inversión más grande que un ser humano puede hacer, es servir a Dios. Padre, permíteme en esta hora tener un corazón dócil y seguir el ejemplo de Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y dejó a un lado sus prerrogativas para venir a servirle a enemigos suyos, a hombres despiadados, a pecadores. Vino a servirles, vino a lavarles los pies, vino a enseñarles, vino a reconciliarlos con el Padre. Es el ejemplo más grande de servicio que hoy tenemos. Que nosotros como hijos tuyos, Padre, podamos seguir el ejemplo de tu Hijo. Lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.